Hola, hola, ¿cómo están? Espero que todos estén como muy bien. Bueno, volvemos aquí con otro episodio de cosas que nos pasan y hoy quiero hablarles de algo que es emigrar. Eso de ir a perseguir un sueño, de ir con una convicción a otro lugar, convencida de que se va a romper la zona de confort y que vamos a encontrar muchas cosas diferentes, de dejar a la familia, de dejar un amor, de dejar a los amigos, de dejarlo absolutamente todo, tu cultura, tus costumbres, por adaptarte a un nuevo lugar con esa convicción, es algo que pocos nos hemos atrevido a hacer en la vida. Y que luego de mi historia, eh, yo concluí que emigrar no es para todo el mundo, o quizá no escogemos el sitio y las personas adecuadas para hacer este viaje, o sencillamente tomar la iniciativa por soledad em, y emprender el viaje solo y surcar el miedo y empezar. Y bueno, corría el año 2016. Una chica de 24 años decide emprender un viaje hacia la ciudad de la furia, Buenos Aires, Argentina, una ciudad llena de matices que te lo ofrece todo en bandeja de plata y que eres tú quien decide qué tomar y qué no. Una ciudad realmente llena de furia, culturalmente hablando, espectacular, tiene una memoria histórica bastante admirable y era algo que yo podía como rescatar de ellos y era algo que nosotros no tenemos. Esa, esa manera de ver la historia y de rescatar lo importante que es para uno como nación construir a partir de eh, lo que se ha vivido y de cómo no repetir la historia. Es algo que se respira en cada esquina y en cada lugar de esta ciudad. Es una ciudad del mate, de las facturas, de la carne sabrosa, del asado. Es una ciudad donde uno va por Corrientes, la avenida más hermosa que tiene esta ciudad, llena de teatros, de stand-up comedy, de luces y de espectáculo. Y a su final de Corrientes se encuentra uno el obelisco, este monumento imponente en toda la 9 de julio que lo hace a uno sentir que estamos en Buenos Aires. Luego mirar el río de la Plata sobre Puerto Madero surcado por un puente llamado el Puente de la Mujer, muy abstracto para mi concepto, pero lleno de simbolismos también. Es una ciudad llena de simbolismos. Puerto Madero es el lugar más moderno que tiene la ciudad en arquitectura y que uno se puede dar cuenta del poder adquisitivo que tiene el porteño. Pero pasando hacia el otro costado del río, encontramos la realidad, el día a día, la villa, esa ciudad que pocos reconocen y que no se habla, sino que es la marginalidad, la pobreza, el vivir en un suelo que está contaminado por nafta y que genera un montón de problemas de salud, pero que no hay lugar donde más. Pero también es esa ciudad en la que todo el tiempo se escucha en el subte que hay un obstáculo en la vida y que no se puede seguir. Y el obstáculo de la vida es cientos y cientos de personas que buscan el suicidio porque es una ciudad de la furia, una ciudad realmente contrastante en muchas circunstancias sociales y que es una cuestión del día a día, no es de vez en cuando. Vivía en Recoleta, en un barrio pupi de la ciudad de Buenos Aires, en un apartamento compartido con 8 personas. Me fui con una amiga en su momento, entre comillas, que iba a ser esa familia que nos iba a hacer falta en Buenos Aires, que íbamos a hacer un apoyo mutuo. Y ahí comprendí que no a todo el mundo se le puede llamar amiga y que no a todo el mundo se le puede dar esa responsabilidad de convertirse en un apoyo y un bastón cuando no se sabe comportar de esa manera. Llegamos llenas de ilusiones,
Llegué particularmente con las ganas de estudiar gestión ambiental y salir adelante en mi maestría, pero pues yo me fui con ciertos pesos en el bolsillo, con la idea de encontrar trabajo como maestra en Buenos Aires y todo iba a ser maravilloso. Pero el plan era otro. La vida me tenía preparada otra cuestión y resulté trabajando en la cocina de una franquicia que se llama Delicity. Yo no sabía cocinar en absoluto. Si sabía hacer un huevo frito, arroz y agua hervida, era demasiado para mi menú. Pues bien, la vida me puso en la cocina y aprendí cocina argentina, porque yo era la chef, sin tener idea de absolutamente nada. Y aprendí a las malas. Y comprendí lo importante que era ponerle amor a lo que se hace. Así fuera duro el día a día en la cocina. Pero aprendí. Empecé allí, ganaba 7.000 pesos argentinos en ese momento, de los cuales me cuadraba con propinas que me daba justo para vivir. Y me enfrenté con algo realmente duro para mí y fue no tener el dinero suficiente para esos gusticos que yo llamaba. Esos gusticos culposos, ¿no? Que el heladito, que la blusita, no había para eso, había para lo necesario. Y entendí cuánta gente vive así, con lo necesario y lo justo, y no reniega y agradece y puede vivir el día a día con eso. Para mí fue durísimo. Yo venía de haber ya empezado a ejercer mi profesión en Colombia en el 2015, donde ganaba lo justo para el momento, ganaba el escalafón, donde me sentía realizada y verme con lo justo para mí fue muy difícil. No tenía intimidad, compartía mi habitación con Isque, mi amiga, y otra colombiana, compartía el baño, los espacios comunes con 4 hombres más, 5 hombres más que vivían en las otras habitaciones. Desarrollé depresión porque uno emigra y llega a un punto en el que la soledad no es buena consejera, porque pensé que la gente aquí en Colombia había detenido su vida para esperarme. Y pues resulta que no, la vida continuaba en todas las esferas. Yo allá, ellos acá. Pero nunca tuve un apoyo de muchas personas que yo había dejado acá. El apoyo era mi mamá y mi papá. Mi papá me rogó muchas veces que no me fuera, que me mantuviera en el país y que él me iba a apoyar en lo que yo quisiera estudiar y donde lo quisiera estudiar. Pero la meta estaba clara y yo me quería ir para allá. Y seguramente mi alma necesitaba aprender cosas que solamente en esa experiencia iba a aprender. Mi papá dejó de hablarme por mucho tiempo. Solo me saludaba en las videollamadas que hacíamos por Facebook en ese tiempo. Y hablaba con mi mamá y cada vez que hablaba con ella solo lloraba y le decía que no me sentía bien. Mi amiga que se fue a vivir conmigo ya tenía también un plan de vida ya, tenía ya novio colombiano en Argentina. Y aunque yo no le pedía que estuviera conmigo las 24/7, sí le pedía que fuera un apoyo cuando yo me sentía decaer. La maestría tampoco fue lo que yo esperaba, el trato de la gente no fue lo que yo esperaba y me sumí en la soledad. Una soledad que me llevó a la depresión, a tocar fondo, a llorar todos los días, a llorar en la cocina, a llorar en mi apartamento y en encerrarme en la habitación completamente sola a preguntarme por qué me había ido. Cada vez que ella entraba a mi habitación y me encontraba llorando, su comentario era, ¿estás cumpliendo un sueño? ¿Estás cumpliendo un sueño? Y te lo pasas llorando, ¿no estás cansada de llorar? Ese fue el apoyo que yo recibí de ella, entre otras cosas.
Hace unos años cuando yo contaba la historia de haberme ido a Buenos Aires era llena de dolor, de frustración, de rabia. Hoy día puedo hablar de esto como la experiencia más significativa de mi vida, sin decirles que sí hay cosas que aún me tocan, ¿no? Claramente. Es una ciudad que vale la pena conocer, es una ciudad que vale la pena disfrutarse en todos los sentidos, disfrutar de la caricatura, disfrutar de, de la boca, eh, ir a ese mini pueblito de colores y disfrutarse de la historia otra vez de los comienzos de Buenos Aires, de surcar el río de la Plata y encontrarse con Colonia del Sacramento en Uruguay, también un lugar maravilloso y lleno de magia, y conocer el buquebús, que es como un avión convertido en un barco. Son cosas que llenan mi alma y mi vida de recuerdos y de experiencias que definitivamente solo viviría una vez en la vida. En esa depresión, cuando yo me di cuenta que definitivamente había tocado fondo, fue en el momento en que, como les decía al principio, hay obstáculos en la vía. Me paré cerca a la vía del subte, del subterráneo, en Buenos Aires, en una de sus líneas. Me acuerdo mucho que era una de las líneas más antiguas que tiene el subte. Y escuché eso, obstáculo en la vía. Y en ese momento levanté la cabeza, pasó el subte, eso que te deja la estela de aire, y me pregunté, si nadie me extraña en Colombia, ¿qué sentido tendría seguir? Y me imaginaba tirándome al subte. Pero siempre hubo algo que me detuvo y era el recuerdo de una persona muy especial aquí en Colombia que había dejado. Ni siquiera mis papás, sino otra persona. Y eso era lo que me mantenía cuerda y yo decía, no, Dios mío, perdóname, no es la intención, no, discúlpame, voy a ser fuerte. Pero la idea se me cruzó muchas veces en la cabeza. Cuando me di cuenta que se me cruzaba tanto por la cabeza, llamé a mi mamá y le dije, no puedo más, me devuelvo para Colombia. Permítame irme para Colombia si sea en diciembre, déjame compartir con ustedes diciembre, yo no quiero estar acá, no me siento bien, no sé qué. Mi mamá habló con mi papá y logré que me trajeran para diciembre aquí a Colombia de 2016. Recuerden que para ese tiempo también estaba sufriendo una ruptura amorosa. Eh, entonces, mis papás hacen el esfuerzo, me devuelven con la leve idea de que yo en marzo volvía a Buenos Aires a retomar mis estudios que realmente solo me sirvieron para una cosa, para entender que quería estudiar educación ambiental, porque también fue un paradigma que se me rompió y era que la educación en Buenos Aires era la panacea. Y pues resulta que no era tan así. O yo lo tenía muy idealizado y también por eso pues se me rompió la bolita de cristal. Bueno, volví aquí a Colombia y apenas pisé suelo colombiano, tuve demasiado claro que no iba a volver a Buenos Aires. Mis papás y mi amiga creían que yo volvía el 17 de marzo del 2017. Tan pronto tuve la oportunidad de hablar con ellos, les dije, yo no voy a volver. Realmente si me quedo allá no va a ser fructífero. Me daba miedo, esto jamás lo supieron mis papás. Me daba miedo volver, encontrarme con la soledad y la depresión y hacer cosas de las que seguramente me iba a arrepentir. Así que mi papá me dijo, lo que tú decidas está bien y te apoyo, pero yo no te ayudo a estudiar. Si usted quiere hacer su maestría, mire a ver cómo la hace. Todo bien. Mi mamá siempre ha sido un poco más dura y ella sí me dijo que tenía que devolverme, que cómo me iba a quedar grande, que,
que cómo me iba a devolver por un man que me tenía que devolver. Me mantuve en mi decisión, claramente, no regresé. El 17 de marzo del 2017 me llama mi amiga y me dice que tiene ya todo preparado para recibirme en Buenos Aires. Yo creo que llegaba en la noche. Yo no le había dicho a ella que no iba a volver. Yo había dejado unas cosas allá porque pues en esa indecisión yo dije como vuelvo a Colombia y si, no sé, no me siento bien, me devuelvo para Argentina y miro a ver cómo salgo adelante. Pero sin embargo, lo que les digo, toqué suelo colombiano y sabía perfectamente que no quería regresar. Dejé unas cosas allá, le dije a ella que no iba a volver, me dice, me vas a dejar sola y claramente en toda esa frustración que llevaba guardando por tanto tiempo, se la descargué. Recuerdo que le dije, usted no conoce qué es la soledad, usted no sabe qué es la soledad. En cambio yo sí, ¿quiere que se lo diga? Y me desaté. Tiempo después ella me habló, me mandó las cosas que yo había dejado allá que tenían valor, me pidió disculpas, se fue a vivir con el muchacho con el que mantuvo su relación y aún la mantiene. Pero es algo que creo que de esto no he perdonado y es su falta de empatía conmigo, siendo ella una psicóloga, una psicopedagoga. Y me di cuenta que la empatía no es de profesiones, la empatía es de seres humanos y ella no tenía eso. Algo que yo sí tenía. Fue muy empática con ella en enfermedad, en economía, en apoyo moral, pero ella nunca lo fue para mí. Y ahí comprendí que no debo esperar ni idealizar a absolutamente a nadie. Que la única persona que está conmigo misma soy yo misma. Y que la que se sostiene y la que está siempre ahí soy yo misma. Luego con el trabajo psicológico que hice con la doctora Manuela, comprendí que una cosa era la soledad y otra cosa era estar en soledad. Y cuando comprendí eso, en otros episodios ya se los compartí. Y fue más fácil ver la experiencia de Buenos Aires. Esa es la parte triste. Comencé diciéndoles lo maravillosa que es esta ciudad, toda mi experiencia y el por qué ya no voy mucho con eso de irse del país, porque siento que no es para mí. Estoy muy ligada a mi gente, a mi cultura y a esto. Me encanta viajar, como en algún momento se los dije, y hablaremos más adelante de eso. Pero este viaje en particular, vivir la experiencia, no de turista, sino del día a día, es un poco más complejo. La parte bonita es que en medio de todo encontré personas maravillosas, 4 seres humanos increíbles. Casualmente ninguna era porteña, ninguna era de Buenos Aires, todas eran colombianas. Conocí a una bumanguesa maravillosa, Vanessa. Ella es más joven que yo, una chica economista maravillosa que me abría las puertas de su vida y con su pareja. Me celebraron mis 25 años en un lugar en Buenos Aires, en una pizzería, comiendo fugaceta, que es una pizza maravillosa y cuando tengan la oportunidad, cómanla, es deliciosa. Gracias, si algún día lo escucha, gracias por haber sido mi piso en algún momento y a su pareja Pedro, las bendiciones ahora en su matrimonio. Conocí a una costeña maravillosa de Aracataca, Ivana Valiente, y como su apellido, Valiente como ninguna otra, también me abría las puertas constantemente de su casa, con quien es su esposo también hoy día, con Beto. Ella me enseñó a cocinar mariscos, me enseñó a cocinar cosas muy costeñas. Habían fines de semana donde yo la pasaba con ella porque su esposo era médico y vivíamos juntas mucho tiempo. Como no tenía yo el dinero para ir en bus o en subte hasta su casa, me iba caminando y pasaba el fin de semana con ella. Cuando me di cuenta que no tenía el apoyo de quien era Isque, mi amiga, decidí abrirme a otras
fuentes. Y eso también me enseñó a no regirme siempre a las mismas 3 o 4 personas, sino tener un espectro de amistad un poco más amplio y saber que hay apoyo en algún momento de algún lado. Ivana, gracias también a ti por eso, porque hay muchas cosas que me enseñaste que aún hoy tengo en mi cabeza y puedo disfrutar. Es maravillosa, es una costeña maravillosa, preciosa físicamente. Conocí a Nati. Nati es una paisa radicada en Buenos Aires hace un tiempo, casada con un porteño, con Chris. Ellos también abrieron las puertas de su corazón y de su casa para recibirme muchas veces. Nati es paisa de corazón, ella es de Medellín y tiene todo ese talante y ese ímpetu de salir adelante. En ese momento ella trabajaba en Quilmes, ella es ingeniera ambiental, a todas las conocí en mi maestría de gestión ambiental y ella pues le daban como unos kits o unas anchetas de Quilmes cada como fin de mes, así que teníamos para embriagarnos con muchos productos de Quilmes y nos reuníamos las 4 para hablar del país, para hablar de otras cosas, para salir, para escucharlas pues, de su experiencia propia en Buenos Aires, pero todas iban acompañadas con sus parejas. Y creo que eso es importante, ¿no? El bastón. El bastón es muy importante cuando uno se va lejos. Gracias infinitas también a ti, Nati, a todas las palabras y todo el empuje que me diste. Ellas fueron mis salvavidas. Ellas fueron mi colonia colombiana en Buenos Aires. Celebramos juntas, Buenos Aires celebra Colombia el 20 de julio del 2016. Fue una experiencia súper chévere. Es una experiencia donde la Plaza de Mayo, al frente de la Casa Rosada, se toma ese lugar y esas calles para hacer una celebración a la independencia de nuestro país, con platos típicos, música colombiana y demás, que lo hace sentir a uno cerca. Y escuchamos allí el himno nacional y no saben cómo se le hincha a uno el alma y el corazón de escuchar su himno en otro lugar. Y el patriotismo existe y mueve fibras y agua el ojo y todo. Ustedes me conozcan o no me conozcan, se darán cuenta que soy una persona bien emotiva y cuando me tocan es inevitable no llorar o expresar lo que estoy sintiendo. Agradecida totalmente con esas amigas que me puso la vida y que aunque ya no nos hablamos, pero nos seguimos en redes sociales y vemos cómo hemos avanzado cada una, puedo decir que fueron mi piso, mi sostén, mi apoyo y estoy eternamente agradecida con ellas y las llamaré mis amigas siempre. La ciudad de la furia. Totalmente le queda ese seudónimo a Buenos Aires, a la Gran Buenos Aires. Mágica, como se los dice, enigmática, llena de tango, de Evita Perón, de ver la muerte también de otra manera. En el último episodio no les hablé de la manera en que ven la muerte los argentinos y es otra cosa. Hasta para eso son excéntricos. La visita imperdible de esta ciudad es ir a un cementerio. ¿Qué? Sí. Son museos completamente fabricados, construidos con esa perspectiva. Se vuelve una visita que uno dice, vea pues. Es una ciudad llena de museos y de, como les digo, de cultura y de conocimiento por todo lado. Pero el cementerio se vuelve también una parte de esta forma de ver la vida. Jamás había visto un féretro, es decir, está la urna, la puerta es de vidrio y se ve el féretro, el ataúd ahí. Eso también me pareció macabro y completamente
complejo para mí. Y la majestuosidad de los mausoleos en Recoleta, que es como el cementerio más imponente que tiene la ciudad de Buenos Aires, es espectacular, espectacular. Jamás pensé en tomarle fotos a un lugar de estos y lo hice. Luego vi la oportunidad de ir a Chacarita, que es otro de los apogeos más emblemáticos de la ciudad. Allí también me topé con una realidad súper guau, que fue la tumba de Cerati, de Gustavo Cerati. Fui, visité la tumba de Gustavo Cerati, está en un mausoleo que parece un apartamento de lujo, huele delicioso, música clásica, tiene sillones de sala para, si uno quisiera tomarse un par de mates ahí, lo haría. El celador te pide no estar más de 10 minutos en el recinto, miras la tumba, es una tumba muy sencilla, pero el mausoleo es una cosa imponente. Y bueno, esas son como de las historias un poco anecdóticas, un poco tristes, un poco de todo, de lo que realmente se vive cuando se emigra. Porque emigrar no es tan fácil, no es tan sencillo como uno lo pinta a veces. Tiene su lado oscuro y dejar a las personas y a todo lo que uno es y su cultura, su alimentación incluso, es una cosa que hay que vivir para saber cómo es y no juzgar. Hoy día entiendo mucho a los extranjeros que viven en este país, que aunque nuestra cultura es más amena y más cálida, también se siente un extranjero y los comprendo en gran medida muchos de ellos. Esa fue mi experiencia en Gran Buenos Aires. Me subí 10 kilos en 2 meses, pasé de 55 kilos a 65 kilos en 2 meses, porque me dediqué a comer dulce de leche, alfajores, facturas, mate y otras cosas dulces que venden en esta ciudad, deliciosas por cierto, y que eso también detonó depresión en mí. Los invito, los invito totalmente a conocer Buenos Aires, ciudad maravillosa. Vale la pena, toda la pena conocerla, sus alrededores, San Martín, Tigre, eh, Puerto de Fruto, Colonia del Sacramento en Uruguay, La Boca. Bueno, cuando quieran, pregúntenme y yo les puedo decir a qué lugares ir, comer y disfrutar de esta maravillosa ciudad. No quería dejarlo sin episodio esta semana, no ha sido fácil, pero no quería dejar pasar este momento. Así que esta soy yo, esta es la mujer y esta es mi